Buenísimo. Re gustó. Salams. Hoy es un día muy especial. ¿Saben por qué es muy especial, gente de la Nación Libre? Porque hoy estamos aquí con... El tanque Sebastián, también conocido como Francisco Sebastián, y el duende mágico del Bosque Encantado. Y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de P. Y... ¿Y este qué episodio es, duende del Bosque Encantado? Este es el episodio del Bosque Mágico. Este es el episodio número 33. Y lo hacemos después de que el señor ha cumplido 33 años. Das ist richtig. He cumplido 33 años y es muy posible que este sea mi último año de vida. Porque dice la profecía que, al igual que Jesús, otro gran profeta, moriré el mismo año que Sí. él murió. Así que vengo haciendo bastantes chistes con eso y tengo mucho miedo que se cumpla. Que se cumpla, Pero claro. si se cumple es súper épico, porque en este momento está siendo anunciado Claro, para la gente. sí. La segunda avenida. La segunda avenida, no, la segunda avenida de Cristo. del hebreo. Del hebreo. Estábamos todos esperándolo. Exactamente, maestro. Estamos esperando lo pase. Así le dijo Maradona a Bocini en el 86 cuando entró. En fin, este es el número 33 de los PR que vuelven después de un periodo de latencia. Ahora ya estamos en la sexualidad adulta. Ya, Claro. Todo lo anterior fue época sexualidad infantil. Ahora viene la sexualidad Después del adulta. periodo de latencia. ¿Y qué significa el número 33 en la numerología caldeo-hebrea? Uy, me mataste, no lo busqué. No lo busqué. Yo sabía. No me acuerdo. Y bueno, en la adultez hay ciertas cosas que caen, ¿viste? Quizás la numerología caldeo-hebrea Puede ser. puede ser una de las cosas Puede ser. que ha caído. Pero bueno, no sé si quiere agregar algo más o quiere que disparemos la primera Me encanta. pregunta para arrancar este PIR número 33. Vamos con la primera pregunta. Bien, la voy a Sí, leer yo, dale. si es posible. Eso. Ahí va. La pantalla del tanque es espectacular para leer, está toda, rotísima. En fin, esta pregunta es de Antonio Navarrete, que dice: Hola, gracias por tan buenos contenidos. Tengo una pregunta para Sebastián, en relación a lo que contestó sobre el ello y la meditación, porque esto hace en el último PIR, creo que es el 32, sí, claro, si es el 33, ese es el 32. El anterior. Habías hablado de la meditación y una comparación muy interesante con el ello, véanlo porque estaba muy bueno. Por algunos años practiqué la meditación y durante ella emergían cosas propias del inconsciente. Pero cuando escuché algunas sugerencias sobre cómo meditar que proponían tomar distancia de los pensamientos que aparecen, porque no son nuestros y por lo tanto no tendrían que causarnos angustia, va. me pregunté qué tanto de ese tomar distancia y ver los pensamientos como ajeno para aplanar la angustia son en realidad intentos del yo para protegerse. ¿Qué tanto podría llegar uno a caer en creer que ha superado la angustia en lugar de abrazarla realmente para permitir sentirla y entender algo más genuinamente? También encuentro una conexión entre la meditación y la asociación libre. ¿Te parece que la hay? ¿Y en qué verías marcadas diferencias? Gracias y saludos afectuosos desde México. Che, tremenda pregunta de Antonio Navarrete. Gracias, Antonio. La verdad, sí, me encantó tu pregunta, me pareció buenísima. Que debería agregar, perdón que te interrumpo, Sí. que está como muy bien orientada, como que siento que todo lo que va preguntando es como que digo, sí, es como que Sí. por cómo lo pregunta, siento que entiende muy, o De que lo por lo que- menos resuena conmigo, con mi forma de pensar, digamos. Está buenísimo. Sí. Sí, está buenísima la pregunta y de hecho en lo que es círculos de espiritualidad y meditación y etcétera, es como si te dijera una trampa en la que muchos practicantes pueden caer
e incluso yo mismo he caído, tiene su sentido igual, ¿no? Y ahora lo vamos a explorar. En principio te diría que tal y como lo decís, es correcto tu interpretación bajo tu punto de vista. El hecho de tomar distancia es como si te dijera que, no sé, dentro nuestro vive un niño que está llorando. ¿Y vos qué haces con un niño que está llorando? Es como, ¿tomás distancia? No sé si haces eso o no, es como, medio como que justamente lo que hice después, es tipo, cómo abrazarlo, de alguna forma. Sin embargo, algo de lo que está diciendo con tomar distancia, la persona que te lo haya dicho, o el maestro que te lo haya dicho, tiene sentido. A mí aún así no me gusta decir tomar distancia, tanto como me gusta pensarlo como crear el espacio o darle lugar a lo que sea que emerja, ¿no? Porque la meditación, ¿qué es? Es básicamente un estado, o un no estado, según otros maestros, ¿no? Pero es, digamos, vos lo que posibilitas es darle un lugar a lo que sea que emerja, ¿sí? Y para eso lo que haces es, tiene que haber más presencia subjetiva, o sea, en un punto más conciencia sobre todos los fenómenos que nos habitan, momento a momento. Entonces es un estado de más presencia. Pero el tema acá es, ¿qué relación vas a tener con ese contenido que emerge? ¿Por qué? Porque tomar distancia, y esto no me pertenece, puede ser una forma de resistencia, básicamente con el contenido que aparece. Entonces, la relación con el contenido que aparece no es básicamente de amor incondicional. Me encanta esa forma de plantearlo, boludo. Gracias. De una. No, sí. Le contaba a Mati y me dijo exactamente lo mismo. ¡Qué bueno eso! Me volvió a resonar el mismo punto, es que está bueno. Es básicamente de amor incondicional. Y el amor incondicional es sin apego y sin rechazo. Lo que generalmente entendemos es como amor es ok, no hay rechazo. Pero tampoco tiene que ver con el apego, el amor incondicional, del que estamos hablando acá en este contexto. Entonces es sin apego y sin rechazo. Y eso es donde el tipo o la persona o la mujer o quien sea que te haya dicho tomar distancia tiene que ver con que no haya apego. ¿Sí? El riesgo que está con ese tomar distancia mal interpretado es que crees rechazo. ¿Sí? O sea, que rechaces una parte que vive dentro tuyo. No sé si ibas a agregar algo más, sí. Pero sí, decí. Bueno, dale. Y bueno, básicamente eso. Una relación de ni apego ni rechazo. Entonces esta persona te lo dice de esa forma porque es para que te des cuenta de si te estás apegando. ¿Qué significa? Estás formando identidad de ese contenido. Como en demasía, estás muy apegado a ese contenido. Entonces está bueno tomar distancia, pero no está bueno tomar distancia si lo vas a rechazar. Entonces, por eso a mí me gusta más la idea de dar lugar, dar un espacio a eso y simplemente permitir que eso exista. Es como si te dijera que eso ingresa, lo que sea, la angustia o el pensamiento ingresa y le da un lugar. Y así como ingresa, también desingresa. O sea, tampoco te quedas agarrada a esa angustia, agarrada a esa angustia. Sí, hay algo que iba a agregar que es que digamos, los contenidos vienen, ¿no? Y aparecen y desaparecen. Ahora, el tema es ¿son tuyos? ¿Son nuestros esos contenidos que vienen? Y la pregunta sería, bueno, ¿quién soy? ¿No? Para, digamos, para entender, a ver. Entonces, bueno, si querés agregar, y quizás me acuerdo lo último que quería decir. Yo me acuerdo lo último que vos querías decir. Pero si me das una pista. Bueno, la pista es la diferencia entre continente y contenido. Ok. Bueno, claro. Ok, sí. Sí, o contenedor, ¿no? También se puede decir como eso. Sos el contenedor de eso. Entonces, vos, ¿quién soy? Ahí va, por eso. ¿Quién soy? Bueno, desde esta perspectiva, soy el espacio. O sea, ¿son nuestros o no son nuestros? Ahí está. Bueno, son nuestros esos contenidos que aparecen del inconsciente o de donde sea que vengan. Son nuestros en la medida en que ello aparece en nosotros como
contenedor, como espacio, como conciencia que aloja simplemente, sin apego y sin rechazo, simplemente aloja y posibilita que exista contenido. Es decir, porque hay presencia subjetiva, hay contenido. Sin presencia subjetiva hay menos conciencia y hay más represión en un punto. O sea, se puede entender así también. Entonces, son nuestros en la medida en que ello aparece en nosotros como espacio. Pero no son nuestros también en la medida en la que no nos definen. ¿Por qué? Porque ese contenido entra, ingresa, hola, bienvenido, y así como llega, se va, y aún así yo soy. Y desde este punto de vista es como, ¿qué soy? Soy el espacio, el lugar que le da una bienvenida y una despedida también, porque eso también hay que acordarse que es sin apego, o sea, sin rechazo y sin apego. Le permite a ese contenido una bienvenida y una despedida. O sea, permite una bienvenida y una despedida de cada experiencia tal y como viene. Está buenísimo, amigo. Me hace acordar mucho a las pocas veces que yo medité, porque yo he hecho varios intentos, nunca logré hacerlo de forma continuada, como generar el hábito de meditar todos los días, pero las veces que medité y que me sirvió, tiene que ver tal cual con esto que vos decís y que dice Antonio. ¿Antonio era? No. Sí, Antonio. Antonio, me sale Margarete, porque era parecido... Ese es el apellido. No, Margarete es el apellido. No era Margarete, no. Era otro apellido, pero era parecido. Era parecido, porque yo estoy pensando en Bastardo sin Gloria, que es buenísimo. ¿La viste esa parte cuando...? No te que Brad Pitt le dice que los personajes se hacen pasar por italianos y que le hacen uno dice... Yo soy Antonio Margarete. Y el alemán le dice, pero a ver, quiero escuchar la música. Y dice, Margarete. Margarete. Bueno. Margarete. Bueno, las pocas veces que meditaste, las pocas veces que medité, pero que me sirvió, sí. Justamente yo había escuchado que, suponete, que te aconsejaban meditar, no sé, concentrando tus pensamientos en la respiración o intentando poner tu mente en blanco o algo así. Y como ninguna de esas me sirvió verdaderamente, sino que en un momento yo lo que hice es algo parecido a una asociación libre, como dice este sujeto, y fue simplemente dejar que mis pensamientos vayan a donde vayan y yo dejar de controlarlos. Como en vez de intentar controlar mis pensamientos y enfocarlos en la respiración o controlarlos para que desaparezcan de mi mente de alguna forma, lo que hice es dejarlos que hagan lo que quieran y yo simplemente observarlos, claro, desidentificadamente de alguna manera. Claro. Y como que fue pasando así un flujo de pensamientos y de repente aparecieron un par de pensamientos que digo, ¿de dónde mierda salió esto? Me angustiaron porque eran como que digo, no, o sea, claro, no, fueron contrarios a lo que yo pensaba en ese momento y tiempo después se resignificaron, como redieron en el clavo, ¿viste? Como que digo, wow. Entonces realmente era como contenido del inconsciente, ¿viste? Sí. Que podría emerger de una asociación libre. Claro. A partir de no intentar controlarlos, sino al contrario, estar ahí quieto, dejando que fluyan como sea. Y lo mismo que hacía además era no solo hacer eso con los pensamientos, sino con mi cuerpo. O sea, tampoco iba a hacer demasiado movimiento, pero sí dejarlo que se mueva como quisiese y terminaba haciendo como poses medio de yoga, pero sin hacer yoga. Claro, digamos. Totalmente. Sí. Eso pasa a algunos cuando fumamos caño también. Bueno, y el final de tu pregunta, Antonio, Navarrete era, me parece. Navarrete. Bueno, si nos equivocamos, perdón, Antonio, pero creo que era ese el nombre. La última parte de tu pregunta es ¿qué relación tendría la asociación libre, ¿no? con la meditación en esta lógica que estás planteando? Y qué diferencia puede haber, ¿no? ¿Qué similitud y qué diferencia? Y para mí hay mucha similitud en el sentido de que, a ver, la asociación libre es como decir lo que sea que venga sin censura, ¿no? Y para mí la meditación es como atestiguar lo que sea que aparezca, por supuesto que sin censura, y le sumamos el que tampoco haya apego a eso, ¿no? Como sin rechazo ni apego, como observar, estar muy presente y permitir que eso emerja. Entonces,
es muy parecido, es muy parecido. Quizás la diferencia es que en la meditación vos me habías dicho, ¿no? Esto de que estás solo, generalmente cuando meditas. En cambio, en el análisis vos lo decís. Y también Claro. sí, No, que cuando vos meditas, o sea, el pensamiento, los pensamientos que van surgiendo vos no los verbalizás, exacto, ¿no? Como exacto. el otro los tenés que verbalizar. Ujú. Y una distinción que vos ya hiciste que me parece que es clave es que si bien en ambos me parece que lo que surge en asociación libre o en los pensamientos estos hablan de uno, porque si no, ¿qué sentido tendría que aparezcan? Pienso yo. En meditación me parece que es más sutil la diferencia esta que vos planteás de que en realidad quien uno es verdaderamente no es ni siquiera Claro, de quien hablan esos pensamientos, sino es claro. simplemente la conciencia en donde aparece Claro, eso, y está buenísimo. el espacio, El espacio. sí. Le ponemos todos nombres como para o sea, para ponerle un nombre, pero es verdad que ¿qué es eso, no? Ujú. Esa nada en donde todo es. O emerge y desemerge, aparece y desaparece. Bueno, y lo último, que en la meditación vos también podés presenciar emociones sin necesidad de verbalizarlas, simplemente estando con la emoción tal y como se siente en el cuerpo. Entonces es darle también un lugar a otras dimensiones de lo que se puede conocer, como emociones, sentimientos, sensaciones del cuerpo. No del todo pasándolas a palabras. Claro, no del todo pasándolas a palabras. Exactamente. Está buenísimo. Bueno, buenísima Gracias. pregunta, Antonio Navarrete. Está genial. Bueno, vamos a pasar a la segunda entonces. Bien. Y esta pregunta, la segunda de este PIR 33, es de Mercedes Zimmerman. Zimmerman, la mujer habitación. Y dice: hola chiquis, qué buen capítulo, muchas gracias. Quería dejarles una pregunta para el próximo PIR. A veces escucho en los pasillos de la facu una frase que dijo Lacan que no entiendo para nada. La frase es: no hay relación sexual. ¿Podrían explicarla y dar algún ejemplo? Gracias. Su canal llena de calor mis noches. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes Zimmerman. Vamos a pasar a explicar un poco esta frase de Lacan brevemente, intentando ejemplificarla también, que es la de no hay relación sexual. Esta es una frase de esos como aforismos de Lacan, viste, como sentencias que da y que después todos nos rompemos la cabeza tratando de entender qué significan. Sí. Y yo diría que para no entrar en una cuestión súper teórica, que estaría bueno hacer un video como súper teórico de lo que dijo, uno podría resumir de la idea de no hay relación sexual como la idea de que no hay complemento entre los parteners. Complemento en el sentido de que no hay una satisfacción plena cuando uno se junta con su amante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que esto se puede ver en relación a la pulsión con cualquier objeto, pero en el mundo humano yo diría que lo que caracteriza el deseo del humano es que es más bien como ese juego entre deseos entre el sujeto humano y otro sujeto humano. Es más como no tanto la relación sujeto-objeto, sino como la relación deseo a deseo, ¿no? Cosa que ahora vamos a explorar un poco más. La idea de no hay relación sexual, yo creo que significa que si vos estás con tu partener, por decirlo de alguna manera, ese partener no te va a satisfacer plenamente. No hay una satisfacción plena en el vínculo con esa persona. Siempre hay un resto de insatisfacción. Siempre hay algo que no llega a complementarse. No es que vos podrías encontrar tu media naranja y quedar contenta de por vida con esa persona, solo ahí unidos en una especie de fusión. Esto lo digo porque justamente en general, en la filosofía Platón, en el banquete, planteó entre varias cosas que se hablan en el banquete acerca del amor,
un mito, lo puso en boca de Aristófanes, que es el mito del andrógino, ¿no? Que es este mito de que existían unos seres que eran como dos humanos juntos en una pelota, súper poderosos, se hicieron los capos con los dioses y los dioses le dijeron, ¿qué te pasa? Los vamos a cortar a la mitad, y entonces se partieron la mitad de estos andróginos y desde ese momento cada uno busca como su otra mitad. Y ahí estaría un poco la satisfacción a la que aspira Eros, a la que aspira el amor, ¿no? Y de hecho Freud retoma un poco esta explicación para hablar de la pulsión sexual. Pero Lacan lo que plantea es que no existe tal complemento, sino que sustituye el mito este de Aristófanes de la media naranja, hablando de que lo sustituye por el mito de la laminilla, que no nos vamos a meter hoy, pueden buscarlo, hay un video que hice específicamente explicando todos los detalles del mito de la laminilla, que más que buscar el complemento sexual, más que buscar la otra mitad y buscar como esa complementariedad, lo que busca la pulsión es repetir una y otra vez la pérdida de esa complementariedad. ¿Sí? Esto es muy sutil y es difícil de explicar. Y ahora cuando pasemos a los ejemplos un poco más concretos, capaz se puede ver un poco más claramente. Diríamos así, por ejemplo, en el caso de que vos estés con una persona, es necesario que haya conquista y que llegues a concretar algo de la relación con esa persona, pero que tiempo después esto también se produzca entre ustedes una separación, cosa de que vuelva a fluir cierto deseo y que haya espacio para una nueva conquista, porque si se quedan en modo conquistados ambos, se apaga el deseo, no circula más el deseo y se vuelve aburrido. Nuestra pulsión, va a decir Lacan, no solo busca el objeto, sino que se satisface al retomar la pérdida de ese objeto. Como que se instala un circuito donde es necesario que haya presencia del objeto, pero también su ausencia. Es necesario que haya la adquisición de ese objeto, pero también la pérdida de ese objeto, para que circule el deseo. Esto todos lo experimentamos, por ejemplo, con parejas donde si vos estás saliendo con alguien y de repente ya no hay más conquista, está todo demasiado seguro, el deseo empieza a ir hacia otros lados y empieza a ir hacia otras personas quizás, o se puede generar infidelidades, etcétera, cosa que tampoco uno esté protegido de la otra forma que estamos planteando, pero digamos que está más favorecido a que el deseo vaya a estos otros lugares si es que no hay lugar para esa pérdida del objeto y una nueva búsqueda del objeto. Es necesario que no esté conquistado, ¿no? Sí. Claro, cuando está, también me sale lo de cuando me dieron, está como por sentado. Claro, cuando te dan por sentado es exactamente eso. Claro, como ya está, este lo tengo acá. No sé, este no se me escapa. Sea lo que sea, ¿no? Y ahí se apaga el deseo tipo instantáneamente. O sea, cuando te dan por sentado, ¿qué significa? Que no hay posibilidad de pérdida. Y al no haber posibilidad de pérdida, el deseo no puede fluir ahí. Lo cual no quiere decir que uno se tenga que hacer el difícil constantemente para mantener el deseo ardiente, pero sí tiene que estar la posibilidad. Claro. De ser perdido, de la posibilidad de separación, ¿no? Que siempre existe en realidad, pero cuando ilusoriamente uno cree que no se puede, ahí es como que apaga el deseo instantáneamente. Entonces, esto está muy interesante porque Lacan lo que plantea con esta idea de no hay relación sexual, en el sentido de que nunca nos satisfaríamos en el complemento sexual, sino que es necesario que haya esa separación y que haya esa falta de complementariedad, ¿no? De alguna manera, que además no solo es necesario, que no es posible que la haya. O sea, que siempre va a haber una insatisfacción, que siempre va a haber un resto que no se puede satisfacer en esa complementariedad. Lo interesante que plantea Lacan es que los humanos fuimos creando a lo largo de la historia distintas formas, distintos dispositivos para suplir esta relación sexual. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que da es lo que sucedía con el amor cortés. Que esto es un tipo de relación amorosa o de
de articulación, de artificio, digamos, para vivir la experiencia amorosa, muy propia del siglo XIX, donde se daban relaciones amorosas, no me sale la palabra, no es eso lo que quiero Como decir. idílicas, Sí. imposibles. Imposible es la palabra que estamos buscando, porque eran relaciones amorosas de personas que se podían concretar o no encuentros, pero la idea básica era que siempre era como un cortejo casi hacia el infinito, porque siempre había una imposibilidad que hacía que las dos personas no podían estar juntas. O sea, es como, ¿cuánto nos amamos? Pero bueno, nunca se va a poder dar, porque vos sos de esta familia, vos sos Capuleto, yo soy, no me acuerdo el nombre del Sí. otro. Y era mucho de ese estilo, ¿no? Entonces era como que la imposibilidad ya estaba presente, ya estaba dada por circunstancias externas, lo cual generaba la ilusión, va a decir Lacan, de que uno podría satisfacerse plenamente con esa persona, Pero no se puede. porque no se puede, claro. Qué lástima que no. Podríamos ser tan felices si estuviéramos juntos, pero no se puede. Entonces, quizás si estuviese con esa persona, al poco tiempo es como, bueno, ¿Dónde está la más otra? de lo mismo, claro. Son todos iguales. Al final es todo lo mismo, pero como está esa imposibilidad externa en la articulación de cómo se da esa configuración de esa relación amorosa, entonces lo que termina generándose es como, ay, lo que podría ser ese amor. Entonces, como en fantasía, de alguna manera, se puede suplir esa relación sexual. Y eso mantiene la llama del deseo muy prendida, está muy bueno. Lo mismo sucede en relaciones donde, no sé, estás con alguien donde vos decís, bueno, yo sé que con esta persona nunca podría funcionar. Entonces, como ya hay una imposibilidad puesta en algún lado, que es como, bueno, esto va a durar un poquito porque es imposible tener una relación con esta persona, eso mantiene el deseo súper circulante, porque la imposibilidad y la pérdida ya está instalada. Y es interesante porque, o lo mismo sucede si vos estás de viaje y, no sé, conoces una persona o ambos están viajando y solo tienen un tiempo limitado para poder verse. Entonces, muchas veces se dan relaciones súper intensas donde las personas pueden sentir un montón de cosas y se permiten vivir una historia de amor muy intensa, justamente porque está esa imposibilidad que de alguna manera posibilita y suple la relación sexual. Entonces, saben que esa historia de amor tiene ese límite y por alguna razón eso permite que el deseo también se dé más fácilmente, ¿no? Freud, de hecho, cuando habla de la pulsión sexual, también da una idea que tiene que ver con este tema, que es que dice que hace falta a la pulsión sexual ponerle cierto obstáculo para que acreciente como el deseo sexual. Como que si vos a la pulsión sexual se lo dejás demasiado fácil, como que de repente ya no tiene más deseo. Claro, ¿viste? no es tan... Sí. Claro, y eso es re verdad, o por lo menos yo en mi experiencia, en mis propios vínculos lo re veo. Sí, o sea, claro. a mí me seduce mucho el hecho de que tenga que haber conquista, de que tenga que haber cierto juego, de que no esté todo servido. Me parece que eso nos pasa a todos en general. Pensaba en cómo será con parejas que duran en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y que el deseo está aprendido. Y, Gran desafío para lograr Sí. en las parejas, totalmente. Yo creo que a veces, o sea, no sé, se me ocurre una, porque además las parejas están hechas de muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar de esto en particular, pero una de las cosas que puede funcionar para que ese deseo siga ahí es para mí que cada uno tenga su vida propia, Claro. por ejemplo. Porque eso significa que esa persona, bueno, no desea solo esto, sino que, mira, puede correr el deseo por otros circuitos, básicamente, ¿no? Como si fuera energía que fluye y no está toda estancada en el mismo lugar, y cuando la energía está estancada en el mismo lugar empieza a oler, ¿no? Empieza a pudrirse. Se arma un pantano. Se arma un pantano y se generan dengues del amor. Dengues del amor. Terminan picando a la... Y si te pican 2 veces, fuiste. Pero sí, como que poder zafar de esa ilusión de que vos para mí, yo para vos y nada más, ¿no? O, bueno, pará.
también quiero una vida y hacer cosas y... en ese sentido hay parejas que son muy celosas, ¿no? Total, sí, está bueno porque yo estaba ahí por ese lado también. Claro. ¿Cómo lo habías pensado? No, que es muy importante, yo me di cuenta en los análisis de casi todas las personas y en mi propia vida también. O sea que es re importante uno aprender a decir que no. Y es muy importante darle bola a cuando uno, por ejemplo, no sé, esto pasa mucho. No sé, estás empezando a salir con alguien o estás saliendo con alguien y no tenés ganas de verte con esa persona, pero la otra persona te está proponiendo un plan, ¿no? Y muchos terminamos accediendo, digamos, a pesar de no querer, porque... Cumplir de alguna por forma, cumplir de alguna manera y porque, bueno, uno pensaría que si... Hablando de la diferencia entre demanda y deseo, ¿no? Como... Bueno, claro, exacto. Y uno a veces tiene miedo de que si le dice que no, la otra persona se pueda enojar o que pueda dejar de desearlo a uno o que pueda aparecer otro que lo reemplace en ese lugar. Claro. Entonces, cuando uno deja de decir no, cuando su deseo en realidad está en decir que no, lo que hace es obturar ese agujero que hace que circule el deseo en la relación sexual. Claro. Hace como si hubiese complementariedad, como si mi deseo siempre fuese estar con vos, incluso ahora cuando no lo está haciendo, y eso poco a poco empieza a apagar el deseo. Claro. En cambio, en mi experiencia, cuando uno se anima a realmente poner en juego en esos momentos, mira, hoy la verdad no tengo ganas, o en sus distintas manifestaciones como pueda parecer, al contrario de lo que uno podría pensar, lo que hace es reavivar el deseo, reavivar la idea de que son dos personas separadas también, de que a veces uno puede querer hacer otra cosa, y cuando se puede tolerar, porque también la otra persona tiene que tolerarlo, porque Totalmente. No siempre la otra persona lo tolera. Sí. Si la otra persona tolera que vos le puedas decir que no, es súper sano para la relación y hace que... la no relación sexual pueda ser instalada de una forma que esté copada, digamos. Que no tenga que ser complementada y como llenada con papilla amorosa de dengue del amor. No. Está maravilloso lo que decís. Y a mí se me ocurrió como que puede haber encuentros con desencuentros, ¿no? Y pasa con la amistad también, ¿no? Que puede haber conflicto, pero que se habla y se transforma. Y no como, no, acá no pasó nada. ¿No? Termina fortaleciendo las relaciones. Esos desencuentros terminan como posibilitando que haya mejores encuentros, o más genuinos encuentros. Está buenísimo. Más verdaderos, claro. Sí, es re importante, esto ya es como parte de otra teorización pero que tiene totalmente que ver, es saber poner en juego tanto elementos de amor como elementos de rechazo. Y que se pueda tolerar ambos. Tanto en una relación de amistad o de amor o lo que sea. Sí. Porque si uno piensa que solo lo importante es que haya elementos de amor, se vuelve una cosa súper melosa. No me sale la palabra. Superficial también. Recontra. Tremendo. Y la idea, digamos, de la no relación sexual, quería retomar este punto, que es que siempre va a existir esa insatisfacción y ese punto de desencuentro. Porque somos distintos. No existe media naranja, ¿no? Exacto. Y que si vos forzás a que tenga que haber ese encuentro, digamos, y que como hacer de cuenta de que existe ese encuentro todo el tiempo, ese punto de desencuentro va a aparecer y va a aparecer en tu idea del otro. O sea, como que de repente al otro lo vas a empezar a ver menos atractivo, lo vas a empezar a ver como que no te satisface, porque justamente no te está satisfaciendo eso. Y es difícil para las personas aceptar que a veces parte de la satisfacción está en la separación. O en el tiempo a solas, en el tiempo libre, en el tiempo con otras personas. Entonces, al no aceptar como ese punto, termina apareciendo como la falla
más puesta en el otro. Cosa que suple muy bien el amor cortés, por ejemplo, porque ahí parece como que la falla, digamos, lo que es externa, está, Claro, por fuera de la pareja. claro, está por fuera de la pareja. Entonces deja a la idea medio ideal de la pareja como... Ya no le puedes. Sí, claro. Excelente. Está interesante. Ujú. Así que bueno, una dinámica a tener en cuenta en las relaciones. De una. No hay relación sexual. ¿Por qué no lo dijo más fácil, boludo? Sí, ¿no? Por favor. No sé, bueno, los que están del otro lado y leyeron a Lacan saben de lo que hablamos. Ay, qué hijo de su madre. Santa madre. Para mí Lacan usa un artificio también para... con su propio pensamiento, que es... si fuese fácil leer a Lacan, dirías, bueno, esto es lo que dice, bueno. Claro. Pero Ok. como no entendés bien lo que dice porque lo hace tan complicado, decís, ay, si tan solo lo entendiera, Te hace sería tan pensar, bueno. vos decís que te hace laburar un poco. No, digo que es como si fuera el amor cortés, pero aplicado a su teoría. Es como, debe ser tan bueno lo que dijo, porque como no lo entiendo, debe ser increíble. En cambio, si lo entiendo, es como, dijo esto. Se terminó el misterio, ¿entendés? Es Claro, como que claro. lo otro queda como en ese misterio de, no sé si... Ujú. Si entendiese todo lo que está queriendo decir, sería Claro. increíble. Entonces es como si pudiese estar con De una, Lacan. de una. Te deja insatisfecho así. Todo el tiempo, digamos. Qué buen truco, ¿eh? El viejo truco del viejo Lacan. Así que bueno, muchísimas gracias por esta pregunta, señorita Zimmerman. Si quieren que respondamos sus preguntas, déjenlas aquí abajo y vamos a estar eligiendo las mejores para un próximo PIR. Me encanta. Tanque Móvil, gracias por acompañarnos. Gracias, maestro. Le decimos en la próxima dimensión.